Hola, yo soy Caribey. Este es mi podcast, Yo Soy Única, y vengo a recordarte que tú eres única, que tú tienes tu propio ADN, que tienes una huella única, que eres un ser bondadoso, capaz de aceptarte a ti misma amorosamente y que podemos convivir con las diferencias de otros. Para quienes no han escuchado el episodio de introducción, les comento que me dirijo a las mujeres porque lo hago desde mi experiencia como mujer. Pero todos por aquí están bienvenidos. Antes de entrar en tema, quiero comentarles que en la mayoría de los episodios se va a aparecer por allí Billy, ladrando, roncando o simplemente mostrando su carita. Billy es un maltecito de más de 14 años que va experimentando sus inseguridades, desde que no escucha, casi no ve y además padece de síndrome de disfunción cognitiva, que es algo comparable con el Alzheimer en los humanos. Hoy quiero expresarles en este primer episodio la importancia de 3 acciones representadas por las palabras rutina, disciplina y hábito. Este es el básico que me llevó a encontrar a la persona que soy hoy. La rutina está conformada por todas aquellas actividades que realizamos periódicamente y de manera constante, disciplinada, lo cual a lo largo del tiempo se constituye en un hábito en nuestra vida diaria. Las primeras rutinas que tenemos en la vida nos las inculcan nuestros padres, con las comidas, las horas de sueño, el aseo personal o ir a la escuela. Yo viví con estas rutinas muchos años y funcionaba bien, hasta que llegó un momento en que me molestaba ser una persona rutinaria. No sé si es que eso me suponía ser una persona predecible y de cierto modo vulnerable. La rutina y el hábito son la base para obtener resultados exitosos en cualquier asunto que te propongas. Por ejemplo, tan simple como cepillarse los dientes todos los días si quieres unos dientes sanos, no 2 veces a la semana. O hacer deporte 5 veces a la semana para mejorar la salud física y mental. Como estas 2 simples y conocidas rutinas, hay muchas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero decirles que yo tomé 1 año para que meditar y hacer ejercicios a diario, beber suficiente agua y evitar los carbohidratos se convirtieran en unas rutinas infaltables en mi vida. Así como me puedo sentir incómoda por no cepillarme los dientes, también lo puedo estar cuando no hago por lo menos 30 minutos de ejercicios diarios. Desde hace muchos años he practicado meditación, he realizado ejercicio, me he alimentado sanamente, pero la diferencia entre hacer de estas actividades disciplinadamente una rutina diaria o hacerlas cuando te plazca o cuando tengas tiempo es abismal. Se habla mucho que para crear un hábito se necesitan 21 días y resulta que no es verdad. Les he hecho el cuento súper resumido. Esto vino por el cirujano plástico, el Dr. Maxwell Maltz, famoso en sus tiempos y quien escribía artículos en el New York Times, además de escritor de bestsellers, donde comentaba que a sus pacientes le tomaba 21 días para acostumbrarse o adaptarse a su nuevo rostro, a la falta de un brazo, una pierna. De allí comienza a desvirtuarse el mensaje y a ser tomado como referencia el cuento de los 21 días. Sí, claro, no le vamos a quitar poder ni protagonismo a ese número, pero definitivamente no logras crear un hábito en tan solo 21 días. Resulta que hace falta mucho más tiempo que 21 días. Hay quienes hablan de 60 días, otros de 90 días, otros hablan de medio año. Y el sistema Hoffman, la academia en la cual yo me estoy formando, habla de 1 año. También es bueno saber que se dice que los hábitos no se borran nunca, pero si durante el progreso lo malogras, hay una relación de tiempo que encontré en una de las charlas del Dr. La Rosa que indica cómo evoluciona el proceso de crear un hábito. Por un día no pasa nada. 2 días devolucionas una semana 1 mes. 1 mes debes empezar nuevamente. Les voy a contar un poco
de lo que yo experimenté. Siendo una mujer sana, yo hacía ejercicios en una de esas camas de las que hacen los ejercicios por ti. Literalmente te acuestas en una cama. Las camas están seccionadas. Parte de la cama se mueve de un lado hacia otro o de arriba hacia abajo, dependiendo de la zona a trabajar. Eso lo hice cuando tenía alrededor de 25 años. Vergonzoso, ¿verdad? En ese momento sentía la necesidad de hacer algo de ejercicios. Creía que podía de esa manera mejorar composición corporal o quitarme 1 o 2 kilitos. Para mí era la mejor solución porque entre el trabajo, los niños y el cabello, me parecía que 20 minutos sin sudar antes de irme a la oficina acostada en una de esas camas era suficiente. Me divorcio y me cambio de ciudad, dentro de Venezuela inclusive. Luego paso un tiempo viviendo en Londres para luego irme a vivir a Curazao. En el periodo que estaba viviendo en Curazao, salí a unas vacaciones para Alemania. Es allí donde viene mi primer choque. No estaba en forma, no tenía condición física ni para caminar 1 kilómetro a pesar de mis 50 kilos. Los amigos con quien compartíamos la visita a Berlín son de esa gente que saben hacer turismo, es decir, de los que patean la ciudad para conocerla. Fue vergonzoso y hasta un poco irritante. Tenían que esperar por mí cada cierto tiempo porque sencillamente yo estaba cansada. Apenas llegué a Curazao me registré en un gimnasio y comencé a entrenar. Al poco tiempo empecé a sentir gusto por los ejercicios y cada vez que el tiempo me lo permitía, iba al gimnasio y dedicaba algunas horas en grupo o individual. 4 años más tarde me mudo a Holanda y por supuesto lo primero que hago es registrarme en un gimnasio. Pero ¿qué pasa? Empiezo a caer en las famosas excusas de no tengo tiempo, hoy no voy a poder, hoy voy más tarde y no iba. Inclusive me quedaba todo el día vestida con la ropa del gimnasio. Me pasaba que estaba dando prioridad a mis hijos, a mi esposo, mis padres, mi perro, mis amigas, mi país, y toda acción era más importante que mi salud. Primero complacía las exigencias de mi ego, de mostrarme responsable, capaz y siempre lista para los demás. Ese ser que yo era, disciplinado y organizado, desapareció en alguna parte en el camino y comenzaron a llegar otros compañeros del viaje, de la vida, como el primero que les mencioné, el ego, pero llegaron también el miedo, la tristeza, la baja autoestima y con ellos la famosa depresión. Pero todavía con un poco de conciencia sabía que estaba pasando algo, pero no lograba identificarlo. En esa búsqueda, cuando ya había tocado fondo, empiezan a aparecer lucecitas con las que puedo encontrar el camino que necesitaba recorrer. Entre libros, revistas, audios y videos, el más importante fue un taller presencial del médico holístico venezolano, el doctor Efraín Hoffman, visitando Ámsterdam. Es con él y su academia que entiendo lo importante de los hábitos, la disciplina y las rutinas. Y comienzo a tomar nuevamente control de mi mente, mis emociones y mi cuerpo. La espiritualidad era la única que había preservado en todo momento. Estas son mis sugerencias para quienes les puede interesar. Si se trata de ejercicios, no empieces con rutinas agotadoras. Intenta cada día un poquito más. Si estás caminando, no intentes el máximo de kilómetros a la primera. Hazlo progresivo. Para los entrenamientos de pesa, no arranques con cargas que estresen los músculos al punto de quedarte una semana sin poderlos utilizar nuevamente. Nuestra invitada de hoy se inspira en la creación de nuevas series y rutinas en el gimnasio. Si se trata de alimentación y tu meta es bajar de peso, al hacer las compras del supermercado, no compres azúcar, pan, pasta o galletas con la excusa de por si hay visita, por una emergencia, porque a fulanito le gusta y él no se alimenta igual que yo. Si quieres bajarle al alcohol, no trates de convencer a tus amigos de dejarlo también. Lo más sensato es que tú te alejes de ello. Ojo, no digo que rompas con tus amistades, pero no te reúnas en el bar.
Y si van a tu casa, ten la cantidad de vino o cerveza suficientes para un brindis, para tomar con moderación. Y ten otras bebidas que fácilmente sea una opción para amenizar una velada. Yo particularmente tengo aguas aromatizadas, les pongo frutas, hojas o té, o les pongo un poco de gas. También uso el té de kombucha, que por ser un fermentado tiene un sabor parecido a la sidra, es la apreciación de mi paladar. Para meditar, no pretendas que tu mente se ponga en blanco. Tampoco pienses que la tranquilidad mental se logra de la misma manera todos los días. Hay días más calmados mentalmente que otros. Utiliza tu respiración consciente para relajarte. Se puede empezar por respirar con conciencia, incrementando paulatinamente el tiempo dedicado a la meditación de 5 minutos cada día. Cuando te sientas lista, pasa a 10 minutos. Y así sucesivamente hasta alcanzar un mínimo de 20 minutos diarios. Recuerdo que el doctor Deepak Chopra suele decir que el que no tiene tiempo para meditar es el que necesita más tiempo de meditación. Meditar cada día definitivamente es la mejor inversión de tiempo que podemos darnos. Lo importante es que a través de la disciplina logremos crear el hábito y la rutina de meditar, hacer ejercicio y mantener una buena alimentación. Hoy quiero conversar con Gretel Palmer Sánchez. Ella es una mujer con logros bien marcados y a mi manera de ver, no con ojos de madre, su éxito se debe a su manera de vivir una vida saludable, disciplinada y organizada. Ella tiene muchas historias de constancia, disciplina y dedicación. Y aunque no está dentro de mi grupo generacional, es una buena referencia para iniciarnos. Además, ella les va a aportar otro par de consejos para que puedan tenerlos como referencia a la hora de conseguir y construir un hábito. Hola, Gretel. ¿Tú recuerdas cuando ayudabas a la cesta de costura de mi mamá con los hilos y los organizabas? Sí, yo pasaba horas entretenida, desenredando los hilos, ordenándolos por colores, por tamaños. Para mí era una diversión total tener que hacer eso. Recuérdame que le hacías las gavetas de la peinadora, Sí, sus prendas, sí. todo. Eso es algo que pareciera que viene en tu ADN, es algo genético, es algo que cuando tú le hacías chiquitica, tú no tenías conciencia de ello. Pero hoy en día es algo que tú notas, que tú aprovechas eso de ti o lo perdiste. ¿Qué pasa con eso de ser tan organizada, tan esquemática, tan, tan meticulosa? Aún lo tengo. Para cosas diferentes, no para organizar una cesta de costura. Pero sí que lo tengo para completamente organizar lo que son mis días, mis semanas, mis meses. Soy una persona, no que siempre llevo todo bajo una rutina y que no hago nada espontáneo, pero sí que llevo muchísimas cosas como por rutina. Me gusta tener organización mental de qué es lo que va a pasar primero en el día, qué voy a hacer de último, qué hay entre ese momento de antes de ir a trabajar, de después de trabajar, los fines de semana. Y pienso que es también como una forma para mí de controlar cómo voy usando mi tiempo. Y hago muchísimas listas y por medio de esas listas entonces también trato de organizar en qué días puedo hacer qué. Sí, es algo que sigo haciendo cada día. Pero más o menos, ¿cómo organizas? ¿Por año, por mes, por día, por asuntos de tu vida? ¿A qué le das prioridades? Más que todo organizo por semana. Trato de como tener una visualización de lo que es la semana. Cada semana sí, todos tenemos algo que queremos lograr, algo que nos gustaría hacer, bien sea para tu beneficio personal, bien sea para el trabajo, bien sea de estar con tus amistades, con tu familia, pero siempre tenemos como actividades que hacer. Y esa es la forma en como que yo lo organizo por semana también. Y ahí lo que meto muchísimo es
mi organización de ejercicios. ¿Qué son los ejercicios que practico? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y qué día? Porque me ayuda, siento que eso también me ayuda como a darme la responsabilidad de que lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Es esa satisfacción de cuando lo haces y lo escribiste y es hacerle el chulito, ¿no? Lo hice, lo logré. Ya. Yo no recuerdo exactamente cuándo empezaste tú a ser más disciplinada con los ejercicios. Lo que sí recuerdo fue la primera vez que nosotras fuimos juntas a una clase de pilates. ¿Tú la recuerdas? Totalmente. ¿Tú te acuerdas cómo nos empezamos a reír? Debo admitir que yo lo empecé, yo incité ese momento de empezarte a reír y que dices, tengo que parar, o sea, esto es una clase, que falta de respeto con la profesora, con los demás alumnos. Pero bueno, era mi primera vez en Pilates, las poses eran demasiado raras para los que yo estaba acostumbrada, o sea, yo nada más iba al gimnasio o había practicado ciertos deportes, pero bueno, esas clases, esas poses de Pilates jamás en mi vida las había visto. Y también me daba muchísima risa ver cómo habían personas que eran tan flexibles y para mí la flexibilidad en ese momento era casi que no existente. Entonces me daba mucha risa ver por medio del espejo de la clase todas esas poses, toda esa gente súper flexible y súper concentrada y después te veo a ti, bueno, y ahí fue cuando empezó toda la carcajada Sí. y Qué bueno, difícil era parar la risa. ¿Y qué tipo de deportes hiciste antes de, por ejemplo, esa clase de pilates? ¿Qué cosas hacías cuando estabas de niñita en el colegio? Porque adicional estabas en un colegio que promovía el deporte como algo muy importante. Eso a nivel mundial existe el INCA o YMCA, que es una escuela que sí. intenta inculcar el deporte como una disciplina y como algo muy importante en la vida del ser humano. Sí, bueno, eso fue un poco difícil porque el único deporte en el que era buena era natación. De resto, como tú lo dices, ellos promovían mucho de que practicaras algún deporte y tenían muchos para escoger. Eh, Practiqué voleibol y creo que aparte de la natación, ese fue el que hice por más tiempo, hasta que llegamos a las competencias de ahí, del municipio, municipales, y entonces estábamos compitiendo con otros colegios y tal. Y en uno de los partidos de voleibol, bueno, nada, me pegaron un tremendo pelotazo por la cara, casi que vi pajaritos así, no sé qué, y dije, no más, esto no es lo mío. Tampoco era que era muy buena, así que el equipo no perdió mucho tampoco. No. No. Creo que el profesor estaba aliviado. Bueno, terminé Bendito con eso, pelotazo, diría el sí, profesor. sí. Terminé con eso, intenté béisbol porque me gustaba el béisbol, como buena venezolana me gustaba el béisbol. Tampoco me funcionó. Eh, Intenté fútbol así como por echar broma de vez en cuando con amigos, tal. Tampoco. Bueno, yo recuerdo un día de fútbol ya en tu etapa de Curazao, Sí, eso fue más donde tarde, sí. Me fuiste a buscar al colegio y me monté en el carro casi que llorando porque yo decidí irme a la práctica de fútbol con mis zapaticos rosados, mi tobillera que llevaba estrellitas y corazones y bueno, en esa tobillera cada vez que tenía que patear el balón, la vaina me hacía un rasguño, una cosa. Entonces bueno, no, no era buena para deportes. En fin, no era buena para deportes, el único que hice bien fue natación y también lo paré porque dije, empecé a ver como las otras niñas se le empezaron a hinchar la espalda porque eso es algo muy normal que pasa con ese deporte y yo simplemente no quería verme de esa manera, pues. Entonces le empecé a bajar a la natación. No la paré por completo, pero sí que le empecé a bajar. Y lo único que seguía haciendo entonces era bailar. Tenía diferentes clases de bailes, hacía también lo que es joropo, no sé. mm, folclore. Sí. Eh, en fin, bueno. Lo único que era bueno era para bailar y luego que nos mudamos a Curazao, ya yo terminando el colegio, el bachiller, lo que es el high school, eh,
quería encontrar alguna actividad que me pudiera alimentar los músculos y llenar de energía como yo veía que lo hacían muchos con el deporte. Y bueno, pensé que de repente era una buena idea el gimnasio porque tú ibas al gimnasio y dije, ok, bueno, de repente esto es algo que me puede funcionar. Y así fue. ¿En qué momento tomas tú ir al gimnasio como algo definitivo y que te hace bien y que lo incluyes como rutina dentro de tu semana? Cuando empecé la universidad aquí en Holanda. Ese fue el momento en que empecé a ser más seria con el gimnasio. Empecé a ir más seguido al gimnasio, o sea, iba como 3 veces a la semana, 2, 3 veces a la semana. Y luego después de eso empieza también un ciclo en donde empiezo a entender que para ver más resultados de lo que yo estaba haciendo en el gimnasio también tenía que cambiar mi alimentación. Y bueno, esas dos cosas como que van de la mano, porque entonces tú al cambiar la alimentación también empiezas a ver más resultados con tu cuerpo y eso te anima, y es todo un ciclo. Y así fue que me quedé constante con lo de ir al gimnasio. ¿Has tenido momentos, por ejemplo, cuando viajas, cuando has tenido que vivir en otro país, que pasas mucho tiempo sin hacer deporte? Normalmente eso me pasa, sí, cuando viajo. Y sin embargo, cuando viajo, trato también de hacer algún tipo de actividades que tenga que ver con, de repente, subir una montaña. Muchas Recorrer veces la caminas ciudad en mucho, bicicleta. exacto. De repente me monto en una bicicleta para ver la ciudad o caminas muchísimo. Trato de llevar igualito algún día, por lo menos un día en el que tenga una actividad un poco más física. Pero sí lo que pasa es que cuando me he mudado de un lugar a otro, eh, tienes como que un momento de tránsito en que llegas a ese nuevo lugar y tienes que organizar tus cosas, empiezas como que a tratar de entender cosas simples como dónde está el supermercado, a qué hora tenían las clases, a qué horas tenía que estar en ciertos trabajos o en alguna, cuando estaba en Venezuela en la pasantía. Y luego de que tienes como que empiezas a formar esa rutina, que empiezas a entender, ok, de esta hora a esta hora estoy ocupada con esto, es que empiezo entonces a decir, en este momentico es que puedo empezar a hacer ejercicio. Y así vas. Yo pienso que más o menos eso me tarda más como un mes en adaptarme. En otras situaciones ha sido menos. Sí, en otras situaciones ha sido mucho menos, pero... Durante tu periodo en la India, ¿tú hiciste algo? ¿Cuánto tiempo estuviste en la India? Estuve casi, sí, 2 meses en la India, estuve 2 meses en la India y bueno, el montón de montañas y cosas que hicimos, Ah, ok, ya, sí. ya. Porque claro, es que una vez que tu cuerpo empieza a acostumbrarse a que tú llevas un entrenamiento casi diario, si no es que diario, hay una señal química que el cuerpo se pone alegre porque ya va a llegar la hora de hacer ejercicio y resulta que no llega. Entonces yo me imagino que en ese periodo el salir a caminar a una ciudad, las ganas de conocer, podría sustituir un poquito esos químicos que debe generar el cuerpo para prepararse al ejercicio, a esa situación de satisfacción. Qué interesante. Em, Esto es una manera de vivir. Incluir siempre ejercicios o alguna rutina dentro de la semana. ¿Cómo lo planificas tú? Dependiendo de tu peso o de tu salud. ¿Cuáles son tus objetivos? Bueno, los objetivos siempre van cambiando. A medida de que tu cuerpo va evolucionando, eh, también tu rutina evoluciona. No, desde que empecé a ir, por ejemplo, al gimnasio, vamos a hablarlo, no desde el momento en que estaba en Curazao, que era así como la parte de experimentar, de tratar algo nuevo,
sino la parte que ya empecé a tomarlo como algo más serio, que fue durante mis años en la universidad, mi objetivo era algo diferente. Perdón. Para las personas que están escuchando este podcast, es mi perrito. Él es un maltecito de ya 14 años. No puede escuchar, pero si ve alguna sombra, se asusta y se defiende ladrando. Esperemos que pare para que podamos continuar grabando. Sí, yo creo que ya está relajada. Bueno, cuando empecé a ir al gimnasio, el objetivo era tratar de subir de peso, en realidad. Yo cuando terminé lo que es el bachiller, el high school, seguía siendo bastante flaquita, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Y de repente cuando tienes 12, 13 años, no te molesta tanto, pero cuando ya tienes 18 años y tú ves a tus amigas de 18 años y todos son aquellos todos unos mujerones y tal, y tú te quedas como que, epa, ¿y aquí qué pasó? ¿Y yo? Y bueno, yo empecé a empecé a tomarlo de ir al gimnasio más serio porque estaba buscando este, de subir de peso. De tratar de incrementar los músculos, a ver si de esa ¿Más manera... curvas? Sí, de repente. Pero era así como que tratar de ver mi cuerpo de una forma en que yo estuviese más cómoda. Uh-huh. Em, Que te gustaras más. sí, exacto. Pero bueno, en este momento, obviamente, mi objetivo cuando voy al gimnasio es muy diferente. Mi objetivo en este momento es mantenerme. Ya. Entonces el entrenamiento, la forma en que comes también es muy diferente. Las rutinas que hago también son muy diferentes y en el transcurso de todos estos años también he aprendido a entender mi cuerpo y cómo funciona mi cuerpo. Recuerdo que una vez iba muchísimo contigo a clases de spinning. Ah, cierto. Aquí en Northwake. Íbamos muchísimo a clases de spinning y me gustaba, te llenaba muchísimo de energía, pero después de no sé, como 2 meses de estar yendo bastante seguido a spinning, empecé a perder mucho peso otra vez. Me empezó a quedar la ropa un poco más holgada y todo. Y ahí fue cuando entendí que tengo un metabolismo en realidad bastante rápido. Quemo muy rápido. Y encima de que ya quemo demasiado rápido, entonces estaba haciendo una actividad en donde quemas aún más. Y fue en ese momento en que entendí, ok, no puedo hacer este tipo de actividades tan seguidas. Lo que mi cuerpo necesita es algo diferente. Y si quiero algo que me energice, tengo que buscarlo en otro tipo de actividades que no requiera quemar tantas calorías en una sola hora. Claro. Actualmente, ¿qué rutinas haces? ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, estando en Ámsterdam tengo el privilegio, vamos a decirlo así, de que, bueno, por ser capital hay un montonazo de estudios de yoga, estudios de pilates, estudios en donde puedes hacer clases de bar, que son el que es un mix de... Está inspirado en el ballet, pero entonces también le agregan elementos de pilates y de yoga. Obviamente la cantidad de gimnasios que hay. Entonces, bueno, empecé como a crear una rutina en donde seguía yendo al gimnasio. El gimnasio en realidad nunca lo he parado, pero en vez de ir 3 veces a la semana al gimnasio, empecé a ir 2 veces a la semana al gimnasio y por buscar esa tranquilidad mental que también mi cuerpo como que estaba pidiendo, empecé a practicar más yoga. Entonces, quería encontrar como un balance en donde hiciera 2 veces a la semana gimnasio y 2 veces a la semana yoga. Pero quería por primera vez en mi vida llegar a ese punto en donde hacía 5 veces a la semana alguna actividad física. Entonces en ese día que me sobraba lo intercambiaba, o sea, o hacía o pilates, que eran power pilates, que entonces utilizas pesitas, utilizas unas bolas que están llenas de aire y tú las presionas, no sé, con tus piernas, con tus brazos, lo que sea. Ah, no las conozco. Y también tienes unos aros que es para lo mismo, crean resistencia.
Y entonces hacía eso de Power Pilates o hacía las clases de bar que, bueno, me fascinaban por eso que te digo de mi historia, de que siempre me gustó mucho el baile y siempre tuve mucha curiosidad por el ballet y era como que, wow, me siento como una bailarina, pero al mismo tiempo estoy haciendo ejercicios. Esa clase para mí es lo máximo. Claro, ya quisiera yo que en este pueblo hubiese una clase de esa. Sí, entonces bueno, creé ese balance y de verdad me sentía súper bien con ese balance. Trataba de poner yoga los miércoles para que en medio de la semana que tienes tanta actividad estires también los músculos como debe ser y tengas como que un poco de estiramiento. Sobre todo se siente súper bien si sales de la oficina, que estás todo el día así sentada enfrente de la computadora y que te estés estirando, que te estires la espalda. Es riquísimo. Y también me gustaba practicar yoga los viernes porque era como la preparación mental de que viene el fin de semana, Ay, qué es un rico. poco más relajado. Es como bajarle la velocidad a la mente y al cuerpo y tratar de entrar un poco más calmada. Fíjate, me acabas de leer la mente porque más o menos esa era mi pregunta, un poco para finalizar con relación a qué es el básico del tema de este primer podcast. Es la disciplina y la rutina como base para que podamos llevar una vida en balance, por darle algún nombre, porque balance es como que suena así como más bien rígido, Ujú. tratar de balancearse, pero por lo menos tratar de fluir en una vida donde no te consuma el estrés. Entonces, más o menos para finalizar y tratando de ubicarnos en mi generación, que somos las mujeres, que ahora nos llamamos cincuentonas, sino cincuentañeras, ¿ok? Eh, Vamos a ver cómo podríamos nosotras tomar todas estas disciplinas que son innatas en ti y poderlas adaptar a nuestra propia vida. Más o menos cómo son tus días, cómo tú llevas una agenda, cómo tú lo planificas. Vamos a partir del hecho de que ya no estás en la universidad. Vamos a partir de que eres una persona que tienes un empleo de tal hora a tal hora, no tienes niños, pero tienes un gato, tienes una pareja, más o menos cómo te estructuras tú, si tú tomas en consideración todas las cosas que hay alrededor de tu vida para colocarlas en un planificador semanal o en una agenda o en, no sé, en un papelito. Sí, yo pienso que una de las cosas más importantes siempre es encontrar aquella actividad que realmente te motive a hacerla. He conocido muchísima gente, tengo muchísimas amistades, hasta mi propia pareja, que me dicen, no me gusta el gimnasio. Cuando yo trato de decirle, pero vamos al gimnasio, yo voy contigo y hacemos una rutina juntos y tal. Hay gente que no le gusta el gimnasio, así de simple. Y yo encontré cómo gustarme el gimnasio porque me encanta crear para mí misma circuitos. Y yo creo circuitos de 3 ejercicios que con no sé cuántas repeticiones. Y bueno, es como mi propia clase para mí misma. Pero puedo entender que no es una actividad que es para todo el mundo, así como el deporte, así como practicar fútbol no era para mí. Entonces yo traté de practicar fútbol, no era lo mío. Sí, pienso que lo importante es encontrar esa actividad que te gusta, que cuando terminas dices, wow, qué bien me siento. Em, lo otro es, para mí lo que funciona muchísimo es hacer listas de aquello que quiero lograr en mi día o en mi semana. Muchas veces siento que tengo muchas cosas que quiero hacer y lo que hago es que, bueno, hago una lista y con esa lista entonces empiezo a dividir por días al ver cuántas horas en el día tengo realmente para crear, para poder lograr Dame por lo menos unos cinco items, unos 5 iconos de esa lista que tú haces para ajustarlo en la semana. Bueno, básicamente, obviamente está el hacer ejercicios, eh,
cualquiera que sea la actividad, sea ejercicios en el gimnasio o sea yoga. Obviamente ir al trabajo es gran parte de lo que es tu día. También está la parte de ir al supermercado, cocinar, eh, dedicarle tiempo a tu pareja, eso también lo tengo, eso es parte de lo de las listas, de que por ejemplo, ok, vamos a ir a hacer un brunch en algún lugar el fin de semana, entonces ya yo sé que me tengo que organizar con eso alrededor, o de repente tengo una cena con mis amigas, entonces dependiendo de eso también trato de que, por ejemplo, si yo normalmente hago los ejercicios a final del día, no es que voy a cancelar con mis amigas o voy a cancelar mis ejercicios, no hay que escoger una, simplemente muevo mis ejercicios al principio del día. Y entonces hago ejercicios en la mañana antes de ir al trabajo. Sí, cuesta un poco más pararse más temprano, pero entonces al finalizar el trabajo puedo ir a encontrarme con mis amigas como deseaba. Pero también me gusta saber que voy a tener, por ejemplo, cena con mis amigas el miércoles para no comprar de más en el supermercado. Entonces esa es una forma de que te organizas y visualizas la semana Ah. y tratas de entender qué son las actividades que quieres lograr esa semana. Y otras actividades que incluyen tu cuidado personal, que no solamente son los ejercicios, sino es el manicure, el pedicure, una Totalmente. mascarilla, el Sí. cabello. Sí, las mascarillas también lo meto en lo que es mi esquema de la semana. Lo pongo los domingos, es el día en que trato de tomar para limpiar, para hacerme las uñas, para hacerme una mascarilla, para, bueno, todas estas cosas. Em, Y el gatico también está en la lista. Obviamente también está en lista limpiar la caja, cepillarlo, cortarle las uñas. En fin, son todas esas cosas que por eso yo digo, es importante que cuando tú haces una lista, es mucho más fácil de visualizar cómo puedes dividir durante tus días, durante las semanas, qué cosas puedes hacer y hasta dónde te rinde el tiempo. Y de algo que yo he aprendido de mis propios errores es que a veces ponemos demasiadas cosas en una lista. Y eso al final del día te puede hacer sentir frustrado al decir, no tuve tiempo de terminar. Porque puede ser que, no sé, te quedaste atrapada en tráfico, te quedaste hablando con alguien de más después del trabajo y eso te quitó tiempo. Entonces es importante que seas realista con la lista y que es mejor de repente tener una cosa menos en la lista y que si tienes tiempo extra la logres, así como que, ay, bueno, esta que era para mañana lo logré, pero que tengas una lista que sea realista con el tiempo que realmente tienes. Claro, claro. ¿Y alguna cosa que tú podrías decir que también yendo más allá a una proyección por año o por mes, lo tienes? Mm, Tanto como que por año, no. No, de repente tengo como algunas metas que quiero lograr algo y que no es una cosa que se logra en una semana o en 2 semanas, sino que toma meses. Entonces sí, es cuando son las metas más a largo plazo, entonces es como que tenerlas siempre ahí y ver cómo es que puedes hacer algo cada semana para estar un poco más cerca de esa meta. Pero para mí es mucho más fácil organizarme por semana. Y esas metas que son, como te digo, que toman más de una semana, entonces ver cómo las vas incluyendo en tu día a día. Claro. Bueno, Gretel, de verdad que tu aporte, tu manera de comentarnos es bien interesante, es bien básica, es lo que yo quiero transmitir un poco. No hay que ser, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado No, y es tu manera de poder llevar la vida en el país en el cual te encuentres, bajo las circunstancias en las que te encuentres, pero siempre teniendo una disciplina y una rutina para poder llevar una vida con menos estrés. Yo entiendo que sí, que de todos modos hay momentos donde te descuidas y llegas a un punto de claro, estrés, pero cuando tienes una vida planificada y sobre todo que puedes llevar una vida con ejercicios,
Eso disminuye muchísimo las posibilidades de estrés. Sí. Una cosa que se me olvidaba. ¿Qué tal tu alimentación? Tú le comentaste como que era importante para tus objetivos, pero tú también desarrollas tus listas, como decías, para el supermercado. ¿En qué se basa tu alimentación como un aporte final para esta conversación? Bueno, por vivir en Ámsterdam, empecé a estar como más consciente de todo lo que es esta onda nueva del vegetariano, de ser vegano y además de toda la información que sale hoy día por día del efecto que causa también la forma en que nosotros nos alimentamos al planeta. Em, y ahora lo que trato de hacer es como consumir menos carne y basarme más en los vegetales, pero también es una cosa que evoluciona y trato como que llevar una vida sana, pero te aseguro que los fines de semana, o sea, me gusta darme mi gustazo y que lo que me provoque comer tampoco me voy a martirar de que no lo voy a comer o a castigarme. Claro. Se trata, yo creo mucho en lo que es el balance. Por eso no he llegado a ser completamente vegana o vegetariana y le aplaudo al que lo hace, pero para mí siempre me gusta llevar todo como que un balance. No se trata de llegar a un extremo o al otro, pero de lograr ese balance en donde no te sientes frustrada, sino que te sientes feliz cuando te das ese gusto de comerte, por ejemplo, esa hamburguesa o esas papas fritas o un helado y que no tienes como que el mal hábito de también comerlo tan seguido. Es un gusto, ¿no? Y lo disfrutas aún más. Sobre todo si tienes una semana fuerte y dices, ¿sabes qué? Me merezco esto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, mis queridas cincuentañeras, esta conversación con Gretel es para mostrarnos también que Gretel es única. Tú te sientes única, ¿verdad? Tú eres una persona con tu propio ADN, tu propia huella dactilar y haces tus listas y tu manera de ser que no lo has copiado de nadie. Eso tú lo fuiste tomando de Sí. referencia. Y esa manera que tiene Gretel de ser, esa esquematización que ella tiene, es algo que podemos tomar también como referencias y ver qué de estas conversaciones que acaba de decir Gretel nos va a servir a nosotras o a nosotros, para no dejarlos excluidos a los hombres, si es que alguno llega a escuchar este podcast o a mirar este video. ¿Cómo podemos tomar de situaciones reales de la vida diaria cosas que sean útiles para nosotros y así poder ir llevando nuestra vida un poquito más fácil para nosotros, esta generación donde hay tan poquita información? Pero bueno, acabamos de meternos en la vida de una de estas generaciones que sí hay muchísimo contenido y la trajimos acá a este lado. Bueno, hasta nuestro próximo episodio y muchísimas gracias, Gretel. Un placer. Bueno, besos.